Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí para compartir con ustedes esta ponencia que nace del aula, de la experiencia docente y de una profunda convicción en el potencial transformador del debate como herramienta pedagógica. Mi ponencia, titulada Debatir para aprender, una propuesta metodológica en la docencia de la historiografía feminista del arte, parte de una necesidad: repensar las estrategias con las que enseñamos y aprendemos historiografía feminista en el contexto de la historia del arte. La historiografía feminista ha desafiado las narrativas tradicionales, visibilizando a mujeres artistas, cuestionando los cánones establecidos y replanteando las formas en que se construye el conocimiento en el arte. Sin embargo, estas transformaciones teóricas deben también reflejarse en nuestras metodologías docentes. En el marco de la asignatura Concepto y Método para la Historia del Arte 2, correspondiente al primer curso del grado en Historia de la Universidad de Córdoba, se detectaron resistencias, reacciones defensivas y falta de implicación crítica por parte del alumnado ante determinados contenidos seleccionados o relacionados con la historiografía feminista del arte. En particular, cuando se abordaban cuestiones como la visibilización de las mujeres artistas, la crítica a los cánones tradicionales de la historia del arte o los aportes teóricos de autoras fundamentales como Rosicka Parker, Griselda Pollock, Linda Nochlin, Laura Mulvey o Gayatri Spivak. Detectamos que emergían con frecuencia posturas individualistas, escaso compromiso argumentativo o actitudes que disfrazaban el desinterés bajo una supuesta neutralidad. Frente a esta situación, se propuso incorporar el debate académico como una herramienta pedagógica estructural, no entendida como una dinámica puntual o anecdótica, sino como un dispositivo didáctico integral, que permite así activar el pensamiento crítico, fomentar una activa participación y generar una apropiación profunda, reflexiva y colectiva del conocimiento. El objetivo principal así fue romper con la transmisión unidireccional de contenido y construir un entorno de aprendizaje más democrático, dialogado y exigente y apropiado para este contexto. El alumnado pudo así tomar posición, elaborar y defender argumentos sólidos, cuestionar sus propias ideas, escuchar con atención y ejercer la empatía intelectual. En este contexto, el debate no fue un fin en sí mismo, sino un medio metodológico para enseñar formas más críticas, conscientes y colaborativas de habitar el conocimiento histórico-artístico. Entre los múltiples objetivos que nos planteamos, destacamos fomentar el pensamiento crítico y el análisis argumentativo en relación con temáticas teóricas de alta densidad y controversia, como la historiografía artística feminista, así como la revisión crítica de los discursos canónicos del arte. De igual modo, desarrollar la capacidad de escuchar activamente otros puntos de vista, asumiendo la tolerancia, el disenso democrático y la racionalidad como elementos clave del aprendizaje compartido. De igual modo, ejercitar la elaboración y defensa de argumentos sólidos, incluso desde posturas asignadas al azar, lo que de alguna manera obligaba a tomar distancia respecto a las creencias propias para comprender las lógicas argumentativas contrarias. De la misma forma, impulsar el trabajo en equipo y la cooperación estratégica, que fomentaba una distribución de roles activa y responsable en la preparación del debate. Fue de vital importancia fortalecer habilidades comunicativas, retóricas y de análisis racional como uno de nuestros objetivos esenciales, que entendemos que es adecuado para el perfil profesional del futuro egresado en historia. En última instancia, nuestro objetivo fue enriquecer la comprensión del hecho artístico en sus múltiples dimensiones: histórica, cultural, social o simbólica, mediante una aproximación teórica plural, interdisciplinar y contextualizada. En cuanto a la metodología desarrollada, establecimos una estrategia que se inscribió dentro del enfoque de aula invertida o flipped classroom, que implica una reorganización del tiempo y del trabajo docente estudiantil, trasladando parte del aprendizaje fuera del aula para dedicar el encuentro presencial a actividades de carácter activo, colaborativo y crítico. Con 2 semanas de antelación al día del debate se entregaron al alumnado una serie de materiales teóricos y audiovisuales que sirvieron de base para preparar los contenidos. Aquí reflejamos algunos de ellos, como puede ser Ideología y aparato ideológico del Estado, de Luis Althusser, Placer visual y cine narrativo, de Laura Mulvey, Puede hablar el sujeto subalterno, de Gayatri Spivak, o ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?, de Linda Nochlin.
junto a otros vídeos y performances como puede ser Guerrilla Girl, Sangre de mi sangre o, o otros facilitados. Estos materiales lo que hicieron fue ofrecer un abanico de perspectivas teóricas que permitieron analizar críticamente el hecho artístico de dimensiones políticas, sociales, de género, psicológicas y filosóficas, y permitieron también que el alumnado pudiera profundizar, tener contacto en primera mano con los materiales. Cuando vinieran al debate ya tenían un sustrato teórico bastante establecido. En cuanto a la estructura del debate, que formó parte de la metodología también, este se rigió por una serie de normas formales previamente comunicadas al alumnado con el objetivo así de garantizar la equidad, la participación y el rigor. Estas fueron, aparte de la presentación en la sala de los dos equipos que se habían conformado y del tema que se planteaba debatir, se asignaron posturas mediante sorteo, lo que implicó que cada equipo debía defender una posición independientemente de sus creencias personales. La fase de preparación, que se les brindó 1 hora y 15 minutos, les permitió organizarse en sus roles internos como capitán o capitana, oradores, oradoras, investigadores, investigadoras. Se prepararon los argumentos y se seleccionó el material visual de apoyo. Se les informó también de los turnos cronometrados y pautados que iban a tener, respetando el esquema de introducción, 6 minutos por equipo, ellos podían distribuírselo como quisieran, 3 rondas de refutación, 5 minutos por equipo en cada ronda y conclusión, 4 minutos por equipo. Existía una serie de normas también y penalizaciones o sanciones aplicables en carácter, faltas leves o graves como exceder el tiempo de intervención, interrumpir al orador o emplear lenguaje irrespetuoso o no respetar el tema debatido. Esta formalización permitió mantener un clima de orden y respeto a la vez que promovía la espontaneidad razonada y la responsabilidad colectiva. En cuanto a las competencias que se pudieron trabajar durante este proceso, competencias clave, pues destacamos la escucha activa de distintos puntos de vista, priorizando la tolerancia, la racionalidad, la empatía y el disenso democrático, la capacidad de distinguir matices entre argumentos similares, reconociendo diferencias importantes y aprendiendo a formular razonamientos sólidos bien fundamentados. De igual modo, el análisis del hecho artístico en sus múltiples dimensiones, superando una mirada puramente cronológica o estilística para integrarlo en su contexto cultural, social y simbólico. Y también una actitud racional ante las ideas propias y ajenas, lo que implicó evidentemente cuestionarse, contrastar opiniones y sostenerlas con fundamentos críticos. En cuanto a los resultados obtenidos, la implementación del debate académico con esta estructura metodológica que ya hemos establecido, podemos decir que tuvo un impacto notable en el proceso formativo del alumnado. En primer lugar, se logró transformar el aula en un espacio dialógico, participativo y crítico, donde las ideas se pusieron en tensión productiva y no se aceptaron de forma acrítica. Entre los logros más destacados se encuentran mayor profundidad, la apropiación de contenidos teóricos, especialmente lo relativo a la historiografía feminista del arte, desarrollo efectivo de competencias transversales como la argumentación lógica, la expresión oral, la cooperación en equipo y la escucha activa, superación de actitudes defensivas o desinteresadas mediante el ejercicio de adoptar posturas contrarias a las propias creencias, consolidación del conocimiento a través de la práctica discursiva y la evaluación reflexiva, lo que permitió de alguna manera vincular la teoría y la práctica de forma coherente. Esto además permitió que pudiéramos realizar una evaluación integral del alumnado, pues de esta manera el debate funcionó como una herramienta para permitir al docente, para permitirnos a nosotros, en definitiva, valorar no solo los conocimientos teóricos, sino también esas habilidades comunicativas, esa actitud crítica y la participación. Nos pareció muy interesante abordar o facilitarle al alumnado una encuesta que nos permitiese obtener feedback sobre las valoraciones de esta implementación metodológica, de tal manera que pudiéramos testear, ¿no?, esa percepción del propio alumnado en relación con el debate como herramienta de aprendizaje y evaluación. A partir de estas encuestas, los resultados más destacados fueron los siguientes. El 100% del alumnado valoró positivamente el debate como herramienta de aprendizaje. El 85,7% expresó su deseo de volver a emplear esta herramienta
en otras asignaturas, reconociendo su utilidad tanto en la adquisición de conocimientos como en el desarrollo de competencias clave. Las lecturas previas fueron valoradas positivamente por la mayoría, considerándolas útiles para preparar argumentos y estructurar una base teórica sólida. Entre los aspectos más valorados se mencionaron el trabajo colaborativo, la confrontación constructiva de ideas, la posibilidad de comprender otras perspectivas y el estímulo intelectual que supuso debatir. Entre las sugerencias de mejora destacaron principalmente el poco tiempo disponible para preparar el debate, lo cual fue señalado como un obstáculo que limitó la profundidad argumentativa. Algunas personas propusieron dedicar más sesiones a la preparación o permitir intervenciones más prolongadas. Aquí destacamos algunas de las respuestas que consideramos más representativas, como me gustó poder competir con otro equipo desde el respeto y medir mis ideas, hubiera agradecido más tiempo de preparación, aún así aprendí mucho de mis compañeras, ha sido una de las actividades más útiles de la asignatura. Estas valoraciones así confirman que el debate no solo facilitó la comprensión del contenido teórico, sino que potenció habilidades esenciales para la formación de historiadores e historiadoras, para que pudieran argumentar con rigor, escuchar con atención, reflexionar críticamente y trabajar en colaboración. Cuanto a las conclusiones, entendemos que el debate activó procesos de pensamiento crítico, reflexivo y ético. Generó apropiación significativa de los contenidos feministas en relación con la historiografía artística, transformó el aula en ese espacio de diálogo, conflicto constructivo y aprendizaje situado y supuso una propuesta que es replicable en otros contextos de enseñanza universitaria. En síntesis, el debate funcionó como una metodología que articuló saberes, habilidades y actitudes, permitiendo al alumnado convertirse en agente activo de su propio proceso formativo. En definitiva, entendemos que el debate permitió ensayar una forma más comprometida de aprender historia del arte, en la que el saber se construye colectivamente y se confronta desde el respeto, el análisis riguroso y la creatividad interpretativa. La experiencia no solo facilitó el aprendizaje de contenidos específicos, sino que proporcionó un modelo de práctica intelectual y ciudadana para el ejercicio profesional del futuro. El aula puede ser mucho más que un espacio de transmisión, puede convertirse en un laboratorio de pensamiento donde el conflicto de ideas sea motor de aprendizaje. El debate así nos demuestra que enseñar no es imponer verdades, sino abrir caminos para pensar juntos. Apostar por metodologías activas no solo mejora los resultados académicos, sino que forma ciudadanos críticos, dialogantes y capaces de transformar la realidad desde el conocimiento. Aquí les dejamos la bibliografía empleada para este trabajo y muchísimas gracias por su atención.